Nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de ondas. Tema que está, el primer tema del módulo, ¿verdad? Es un tema bastante extenso, pero nosotros vamos a ver un poco superficial. Eh, Aparte de ondas, ¿verdad? Primero vamos a definir en qué consiste una onda. Una onda consiste en una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio. Un medio, ¿qué son los medios? Bueno, por ejemplo, muchas veces se hace la pregunta que, o sea, o especifican que ciertos sonidos no viajan igual en todos los medios, ¿verdad? En el aire, agua, ¿verdad? O el vacío. Propiedad de un medio, por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético, son algunas de las propiedades de los medios, ¿no? Entonces, a través de dicho medio, implicando un transporte de energía sin transporte de materia, o sea, se transporta la energía, pero sin transportar materia. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa, como les mencioné, aire, agua, un trozo de metal, incluso inmaterial como el vacío. Entonces, en algunos casos esto le dicen, bueno, la velocidad, no sé, de cierta sustancia o de cierto medio es tal. En el vacío es tal la propagación, exactamente. Entonces, todo va cambiando dependiendo del medio en el que se desarrolla la perturbación. Entonces, por ende, algunos sí, conceptos que nos pueden ayudar a entender un poco más. Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia, que se propagan en el tiempo según lo descrito por la teoría de ondas. Entonces, la teoría de ondas es la que se encarga, ¿verdad? Es la rama de la física que se encarga de comprender dicho fenómeno sumamente común en el universo. Eso, las ondas son lo más común que existe. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han ido a un río y han lanzado una piedra al agua. ¿Qué sucede? ¿O qué se observa luego de eso? ¿Qué pasa? Cuando ustedes lanzan la piedra al agua, ¿verdad? Luego de unos segundos. Se forman como olas. Exactamente. Alrededor de la piedra se forman una especie de líneas de diferentes formas, ¿verdad? Puede ser que alrededor de la piedra o de forma, o sea, a veces, dependiendo de cómo se lance, a veces alrededor de la piedra se forman como circulitos o a veces son líneas. Entonces, eso es más que todo algunas podríamos decir que de las consecuencias, ¿verdad? De los fenómenos ondulares. Entonces, eso es uno de los ejemplos más comunes, o sea, lo más común es eso. Siempre se tiende a explicar con ese ejemplo. También eh, los juguetes que se hacen con vaso, ¿verdad? Que usted habla con otra persona por medio del vaso, un hilo, ¿no? Todo eso, ¿verdad? Tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, es importante todo lo que tiene que ver con el tema desde lo más sencillo hasta lo más complejo, porque la teoría de las ondas es una de las más complejas, pero también es, o sea, un poco, podríamos decir que bastante utilizado en diversas aplicaciones, como cuáles. Podríamos decir que gracias a las ondas, ahorita mismo nosotros nos estamos conectando por medio de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que hacen que nosotros en diferentes situaciones o tan lejanos podamos comunicarnos. Entonces, luego de que nosotros conozcamos, ¿verdad? O sepamos qué son las ondas o más o menos interpretemos qué son las ondas, se nos puede hacer un poco más fácil entender todo lo que viene.
Dice, de acuerdo al origen de las ondas o de la naturaleza del medio en el que viajan, ¿verdad? O que se propagan, dependerán los efectos de su aparición y sus características. Entonces, entonces, así también se puede hablar de las ondas de luz, ondas de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, con esas propiedades físicas y diferentes, entre otras, del medio en el que se propagan y de cuánta energía transporta. O sea, todo eso hace variar, ¿verdad?, el tipo de onda. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando de algunos problemas de ese tipo más adelante, pero primero vamos a ver algunas aplicaciones o de lo que significa eh, o cómo podemos contextualizar el fenómeno de las ondas a nuestro entorno. Eh, Esto es una imagen, ¿verdad? De una imagen tomada por un satélite, ¿verdad? De cómo se ve una parte del universo y esto es la representación más clara de una onda. Se parece a la que usted tiene cuando lanza una piedra al agua, ¿verdad? O podríamos decir que es parecida, ¿verdad? Te lanza la piedra y alrededor se forman esas olitas, pequeñas olas alrededor de la piedra, ¿cierto? Fue así lo que se imaginaron o lo que se acordaron cuando les pregunté sobre la piedra, ¿no? Es una representación parecida. Entonces, esa es una gran representación. Bueno, en el módulo hay una actividad introductoria que es acerca bueno, dice lo siguiente, ¿no? Eh, es sobre el zumbido de una abeja, ¿no? En su tiempo libre, María observa el comportamiento de las abejas de un panal que se halla en el pasillo, cerca de su aula. Esta se percata que cada vez que las abejas se movilizan de un lugar a otro producen un zumbido o sonido. Momentos después recuerda que de la clase de ciencia que los insectos son los únicos invertebrados capaces de volar y que muchos insectos como los zancudos o abejas producen sonidos distintos al volar. María se pregunta cómo es que se produce el zumbido, ¿verdad? Entonces, muchas veces, si uno se queda escuchando o viendo, observando los diferentes insectos, ¿verdad? Cada uno tiene un sonido diferente, eh, la forma del vuelo es diferente, o sea, algunos sonidos son más agudos, otros son más graves, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo se produce el sonido de esa abeja o por qué viaja, por qué se escucha más cerca mientras se acerca y todo eso, ¿no? Porque nosotros también tenemos algunos datos importantes aquí que a la hora de comparar podemos hacer algo, ¿no? Más adelante le preguntaban, voy a revisar aquí, una pregunta que hay allí que era acerca de una abeja y un zancudo, ¿verdad? Que se explicara la diferencia de ambos, ¿verdad? O sea, la diferencia de ambos. Entonces, ¿cómo se diferencia? O sea, la contextura de una abeja, es un insecto grande, ¿verdad? Con alas un poco más grandes, y un zancudo es algo diminuto, ¿verdad? Que tiene las alas delgadas, es más fino, o sea, toda la contextura del mosquito es más fino. Entonces, por qué, o sea, cuál es la diferencia entre ellos que hacen que su sonido sea diferente, ¿no? Bueno, vamos a analizar esto aquí, tenemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, como ustedes observan o han podido observar una mosca, ¿cómo es el sonido de una abeja comparada a la de un zancudo? ¿Cómo es ese sonido?
¿Cómo sería? ¿Cuál es la diferencia de ambos sonidos? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo es cada sonido? O sea, ¿cómo es el sonido de la abeja y cómo es ¿El sonido de la abeja o de la mosca? de los Cualquiera de los dos. dos? Ok, el Ajá. sonido de la abeja es más fuerte que la del mosquito. Ujú. Y el mosquito tiene un sonido, ¿cómo decimos? ¿Cómo se dice? Más finito, no tan fuerte así. Agudo, más grave. Agudo, O sea, exactamente unos agudo. agudos y otros graves. Exacto. Entonces, Exactamente. bueno, ¿por qué creen que eso pase? O sea, nosotros los vemos volando, de repente ni se da cuenta y ya lo picó el mosquito y no se dio cuenta, nada más cuando se va. Entonces, ¿por qué creen que es ese sonido? O sea, ¿por qué la diferencia? Eh, bueno, una pregunta así para ayudar a la respuesta. Eh, Depende, vamos a dar una, un análisis, por ejemplo, si yo les digo, si usted tiene un abanico industrial y un abanico de esos pequeños, ¿cuál suena más? ¿Cuál sonaría más? ¿Verdad? Tiene que ver algo con eso. Claro, porque es una asimilación, es algo similar con lo que sucede. Porque, bueno, para que ustedes tengan un norte, ¿no? Cuando nosotros vemos un abanico de esos grandes, ¿verdad? Hace un ruido más, obviamente, más fuerte. Y uno de esos pequeños a veces no hace ni ruido. Entonces, eso es lo que sucede con la abeja y con el zancudo. Ya vamos a ver por qué. Eh, Vamos a explicarla aquí, de buscar la información para detallarla, ¿no? Bueno, debido a que dan varios cientos de aletadas por segundo, usted no puede contar cuántas aletadas dan por segundo, ¿no? A veces ni se ven. Entonces, el ala de por sí es una lámina vibrante. ¿Por qué? Ella como que, o sea, tiene que estar en movimiento para poder que el objeto esté en movimiento. O sea, el insecto. En ese caso, el zancudo y la abeja. O sea, para ella estar en el aire, tiene que estar vibrando, o sea, moviendo esa ala y además ella es como dice, eh, una lámina vibrante que oscila con suficiente frecuencia como para generar sonidos de un tono determinado. O sea que ella está vibrando con cierta frecuencia. Y con la ayuda de una cámara lenta, aquí lograron hacer el experimento con cada insecto de esos, a ver, eh, que dice que mueven las alas a una frecuencia invariable, o sea que es siempre la misma, para regular su vuelo. Los insectos varían únicamente la amplitud de los aletados, los aletazos o las aletadas y la inclinación de sus alas. Eso es lo único que varía, pero la frecuencia es la misma. Entonces, sea más grande o más pequeño, el área eh, o sea, la amplitud de las aletadas. Entonces, un dato importante aquí, que es donde vamos, ¿verdad? El número de aletadas por segundo aumenta exclusivamente a causa del frío. Entonces, por eso el tono del sonido que emiten algunos insectos cuando vuelan parece invariable. Dice que la mosca
vulgar, o sea, la mosca que siempre está por allí, da 352 aletadas por segundo. El abejorro, que es mucho más grande, 220, la abeja 440 y los mosquitos entre 500 y 600, ¿verdad? Entre 500 y 600. Entonces, con eso, ¿qué podemos decir acerca del sonido de cada uno? ¿Qué podríamos decir acerca del sonido de la diferencia entre cada uno? ¿Por qué creen que sea diferente el sonido del mosquito al de las moscas, del abejorro, ¿verdad? Eso depende del tamaño del insecto, por la cantidad de aletadas por segundo que da cada uno, ¿verdad? Entonces, si, si, la, si el insecto es más grande, ¿verdad? Su peso, ¿verdad? No le permite, o sea, trabajar más rápido, dar más aletazos y todo eso, porque su fisionomía es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, a lo que el insecto entre más pequeño tiene menos peso, tiene más, podríamos decir que más facilidad eh, de movimiento o de rapidez en cuanto a eso. Entonces, por esa razón, el sonido depende de eso y varía dependiendo del tamaño del insecto, de cómo es su fisionomía, porque, por ejemplo, si comparamos un abejorro, que es que llaman allí, es un abejón más grande, él es más grande, por ende su sonido es más grave. El mosquito es el más pequeño, entonces su sonido va a ser más agudo y así sucesivamente. Y las que están en el centro en cuanto a tamaño y eso, los sonidos van a ser diferentes. No van a ser tan graves, pero tampoco van a ser tan agudos como el mosquito. Y así sucesivamente. Entonces, esa diferencia es lo que provoca que no todos tengan el mismo sonido, el mismo mientras vuelan, ¿no? Y tampoco el mismo patrón de sonido. ¿Sí? Vamos a ver también esto de cómo se produce el sonido, o qué sabemos del sonido, porque es una, es algo muy importante también a la hora de resolver alguna de las cosas que están allí en el módulo. Entonces, ustedes tienen sus módulos todos, o a algunos les falta. Sí, profe. No, yo no, el instituto me dijo que me avisaba cuando estaban mis módulos. Ah, ok. Ah, bueno. Esto, de todas formas, la primera actividad para que ustedes, ¿no? Yo la voy a estar subiendo a la plataforma, es una asignación, una investigación, y es acerca de los elementos de las ondas y las características. Entonces, usted hace una investigación de esa información y con esa información confecciona un mapa conceptual. Siempre todos los años tengo una pequeña, podríamos decir que una pequeña lucha con los estudiantes porque investigan, o sea, algunos investigan mucho y otros investigan poco. Entonces, siempre en un mapa conceptual se colocan lo más fundamental, no es llenar todo el mapa de información, son cosas precisas, concisas que se tienen a la mano, ¿verdad? Y como estamos trabajando con las ondas tienen características, tienen elementos y tienen características. Entonces, eh, mínimo, son como 7 u 8 entre las dos. Entonces, cada cosa de esas es importante que se coloque. En algunos documentos aparecen 7, 8,
9, ¿verdad? Entre características y elementos, pero es mejor, es preferible, ¿verdad? Tener de más que falte, pero algunos entonces se exceden y se le hace difícil, ¿verdad? Se hace difícil poder elaborar el mapa como debe ser por la cantidad de información que logran, ¿verdad? Entonces esa es la primera asignación que yo se la voy a estar subiendo y te revisen la plataforma y allí están las indicaciones de qué tienen que hacer, ¿verdad? Investigue los elementos de una onda y las características de las ondas y elabora un mapa conceptual con eso. También, ¿verdad? Bueno, nosotros después vamos a estar trabajando otras investigaciones, primero bastante teóricos, y entonces después venimos con algunos temas que son más de problemas y esas cosas. Entonces, un pequeño laboratorio y cosas así que vamos a trabajar después. Entonces, vamos a ver qué sabemos del sonido o qué sabes sobre el sonido. Muchos tenemos la capacidad, o si tienen la capacidad para oír sonidos que nos permiten disfrutar de una cantidad de fenómenos que nos rodean. Algunas personas, ¿verdad?, tienen la facilidad de escuchar sonidos que otras personas no escuchan, o se les hace más difícil. También, ¿verdad?, nuestros oídos escuchamos las palabras que nos dicen otras personas, y sin esta posibilidad de comunicarnos con los demás nos resultaría un poco más difícil, ¿verdad? ¿Cómo? También se han empleado nuevas formas de comunicación, ¿verdad? Para las personas que no pueden escuchar el sonido. Oír lo que dice el profesor, un amigo, nuestros padres, nuestros hermanos, el locutor en la radio, es una actividad que se realiza a diario. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema que estamos tratando. Tanto la producción del sonido como el transporte de ese sonido hasta donde usted está. Desde donde se produce hasta donde usted está. Porque eso requiere de una serie de situaciones que el resultado final es el sonido en su casa o en donde esté en el momento. Entonces, a veces, ¿verdad? No sabemos qué tanto se utiliza la física en la comunicación, ¿verdad? O por qué nosotros estamos comunicándonos ahorita por medio de esta plataforma tecnológica, o cómo se produce el sonido que llega hasta acá. Entonces también somos capaces de percibir otros muchos sonidos que nos dan mucha información. Entonces, esto ocurre cuando oímos el timbre de la puerta o el del teléfono. Sabemos que hay una persona, alguien que está esperando una respuesta. O el sonido de claxon del vehículo, una moto o cualquier otro vehículo. De repente te escuchas la diferencia entre el sonido de un auto y otro, un tipo de vehículo y de otro, de una moto. Entonces ya usted sabe que viene una moto, viene un carro, viene un vehículo, ¿no? Viene un camión, y así sucesivamente. Entonces, y también se relaciona con la música, ¿verdad? Usted puede escuchar música, diferentes tipos de música, reconoce la diferencia gracias al sonido, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que encierra, ¿verdad? Lo que sabemos y lo que no sabemos acerca del sonido. En esta parte, las ondas y todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Tiene mucho, 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 mucho que ver. Y la parte esa de la teoría corpuscular, la teoría, la luz y todo eso, las ondas tienen, la luz tiene varias manifestaciones, y es por eso que siempre debemos prestar atención a los fenómenos que nos rodean, porque muchas veces estamos ante algunas situaciones que son diferentes, o sea, ajenas a un tema que estemos dando, y a veces no sabemos o no podemos representar claramente, ¿verdad?, que estamos ante un tema,
¿verdad? Que puede ser que nos conozcamos. Por ejemplo, como con lo anterior que usted lanza la piedra y se forman las olas esas alrededor de la piedra, usted no sabía que usted estaba estudiando el fenómeno de las ondas, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace un experimento, que más adelante vienen esos experimentos, toma un vaso, le pone un hilo, ¿verdad? Y conecta otro vaso con ese hilo, usted habla por aquí y el que está allá le escucha, ¿verdad? Porque se transporta el sonido a través del medio, que en ese caso es el hilo, ¿verdad? Hasta el otro lado, mediante la vibración, uno es el receptor y el otro es el emisor. O sea, todo eso que representa hacer un experimento así de esa forma, que antes se podría hacerlo jugando, y entonces no sabía que estaba utilizando uno de las, podríamos decir que de los elementos principales del sonido, de las ondas, y ese caso. También cuando escuchamos esos sonidos de los insectos, nosotros podemos mirar que si el insecto está lejos, está cerca. Eh, en los pasillos a veces también, como en la situación que nos da el módulo, que dice el zumbido de la abeja que está al final del pasillo. Entonces, debido a eso ella se pregunta, ¿qué es el sonido? O sea, ¿por qué se produce ese sonido? Y será diferente con otros insectos. Entonces, siempre por esa razón, nosotros debemos tener un poquito o sea, manifestar siempre, cada vez que damos un tema en esta parte de física, llevarlo más allá de lo, de lo teórico, ¿no? Tratar de representar un poco más a lo cotidiano. Lo mismo se ve con la parte de óptica. La parte de óptica y la parte de ondas tienen mucho que ver, porque la parte óptica es más que todo una representación o una parte de la teoría de las ondas. Entonces, si nosotros, como es alguno de esos experimentos, más adelante se menciona, dice, si usted está en una habitación oscura, que está limpia perfectamente, sin polvo, ni humo, ni nada en el aire, te enciende la linterna hacia arriba y la dirige hacia el techo, y le preguntan, ¿cuál es el dibujo que ve? Bueno, allí no se ve muy bien el dibujo, pero ¿cómo ustedes creen que se vea el haz de luz que se proyecta hasta el techo? ¿Cómo se vería? ¿Se vería con algunas partículas o sería limpio? O sea, solo se ve el haz de luz. ¿Cómo se imagina eso? O si es lo contrario, si usted entra a una habitación que está sucia, se está oscura, o sea, tiene que estar oscura, pero si está sucia y, o sea, tiene polvo, usted prende su linterna y la dirige hacia el techo, ¿qué cree que va a observar? ¿El haz de luz va a ser claro, completamente limpio, o va a tener partículas de polvo en el aire, en el espacio del haz de luz que se proyecta en el techo? O sea, todas esas situaciones, ¿verdad? Se derivan del estudio de las ondas. Eh, Igual que la sombra de los árboles, la sombra de las personas o de diferentes objetos, también eh, diferentes, cuando se trabaja con espejos, con todo ese tipo de cosas, tiene mucho que ver con eso. Entonces también aquí hay otro, eh, un pequeño laboratorio también que tiene que ver con lo que es la voz. Si usted utiliza elementos y produce diferentes sonidos, ¿verdad? Van a ser, toma un lápiz, toca la mesa, toma un lápiz, toca una parte de un metal, suena diferente a la madera, suena diferente al zinc, a un tubo de metal, cosas así, al vidrio. Ahora, si usted
hace el experimento que aparece allí en el taller 1, que dice que pone la mano sobre su garganta y empieza a hablar, que puede sentir o cómo cree que se produce el sonido. Si usted hace ese experimento y dice, bueno, ¿qué sucede cuando pone la mano en su garganta y empieza a hablar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría? ¿O qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hagan ese experimento a ver. Ya le queda menos para responder. ¿Qué sucede si nosotros hacemos ese experimento? Tomamos la mano, la ponemos sobre la garganta y comenzamos a hablar. ¿Qué pasa? Cambiamos la voz. Bueno, eso pasa si se presiona mucho, ¿no? Pero si se presiona de manera suave, se va a dar cuenta que, o sea, van a sentir una vibración, ¿verdad? O no, o no tienen cuerdas vocales. Entonces, si no sentimos la vibración, no tenemos cuerdas vocales porque la vibración del sonido, o sea, la voz, se produce por la vibración de las cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, todo eso es un proceso que como producto final tiene la producción de la voz, ¿verdad? Es algo muy complejo, pero que funciona, las cuerdas vocales funcionan como, tienen una caja de resonancia y se produce el sonido y todo eso, ¿no? Entonces, eso, eso también es lo que se usa para imitar ese proceso cuando usted utiliza un instrumento de viento que tiene una caja de resonancia y que hace que se produzca un sonido. Entonces, todo eso sucede allí. Esa actividad es para ustedes, ¿verdad? Y entonces, para reflexión acerca de eso. También, ¿verdad? Hay algún par de preguntas allí que pueden resolver, ¿verdad? Para que tengan un poco más de idea acerca de lo que estamos trabajando y eso. Entonces, como les decía, este es un tema súper importante que se necesita tener claro para después lo que vamos a estar viendo con la parte de óptica. Después vamos a estar viendo otros temas y algunos cuestionarios que están aquí en la actividad que, bueno, del video explicativo, el video a veces, esa actividad podría dejarse porque habría que buscar un video apropiado para hacer la introducción esa del tema. Así que esa actividad sí no iría.